momentos difíciles y momentos duros. Y el Señor se hace cargo de toda necesidad humana. Es lo que Él tiene de maravilloso, de grande. Lo que hace ser Dios es que ninguna necesidad humana queda fuera de quién es Él para suplir esa necesidad. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que use esta palabra, porque sé que esta palabra tiene que venir a consolar corazones, tiene que venir a fortalecer corazones. Y Dios sabe los por qué. Y lo que a lo mejor usted oró en privado, lo que usted lloró, lo que usted reclamó, lo que usted sintió en su corazón en el privado, el Señor quiere hablárselo, no solo a usted, sino a todos nosotros, porque Él nos ama, porque Él es un buen Padre. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, cuán grande eres tú, Señor. No hay palabras para darte gracias por tu amor y tu misericordia. Porque tan solo el hecho de tener vida, salud, fuerza, Señor, ya es un milagro. Porque tan solo el hecho de pensar que estamos vivos para Cristo, Señor, ese es el mayor milagro que tú podrías hacer en nuestra vida. En este caminar contigo, Señor, tus planes son los que deben hacerse manifiesto. Tu voluntad es lo que queremos conocer para caminar en ella. Y tú usas tu palabra santa y poderosa para dirigir los pasos de tus hijos, Señor. Tú eres quien nos toma ahora de nuestra mano derecha. Tú eres quien pone, Señor, el brazo alrededor de nuestros hombros, Señor, y junto a nosotros nos dice: escucha, escucha, oye mi palabra. Que esta palabra, Señor, sea bálsamo al corazón de los que lo necesitan. Que esta palabra, Señor, sea fuerza al débil. Que esta palabra sea esperanza al que está cansado y el que no entiende nada. Señor, tú eres Dios. Tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Y a través de la acción del Espíritu que mueve tu palabra en nosotros, sabemos que harás una vasija de honra para ti, Señor. Me dispongo en las manos tuyas, Espíritu Santo. Que no sean mis palabras, sino las tuyas. Que tú puedas, Señor, abrir el entendimiento de todos nosotros. Y que nuestro corazón, Señor, reciba esta buena semilla para que dé el fruto por la cual tú la estás sembrando. Señor, todos los que estamos aquí, los que están conectados y los que en algún momento escuchen esta palabra, reciban tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. En la actualidad, ¿cierto? A través de los cambios tecnológicos y lo rápido que esto se mueve, han salido muchas aplicaciones que a nosotros nos permiten conocer el camino hacia donde queremos llegar, ¿cierto? Una de esas, la más conocida, es el famoso GPS, del cual todos ahora podemos tenerlo en nuestro celular. Podemos tener el Google Maps, podemos tener distintas aplicaciones. Pero este sistema de GPS, ¿cierto?, es el sistema de posicionamiento global, ¿sí? Es decir, que te puede llevar a cualquier destino, a cualquier lugar donde tú quieras, porque como está conectado satelitalmente, imagínate la cantidad de información que recibe un satélite, que está fuera, ¿cierto?, de la órbita terrestre. Por lo tanto, este tipo de aplicaciones sirve, ¿sí? Yo recordaba que las primeras veces que nosotros nos atrevimos a usar el GPS con el pastor en esos largos viajes hacia el sur, de repente andábamos más perdidos nosotros que el GPS, porque no lo sabíamos bien usar. Había un comediante, un humorista chileno, Zip-Zup, no sé si lo conocen ustedes, que él era pastor y se atrevía a ser comediante, y él decía que las siglas GPS eran Gil perdido siempre. Y yo creo que eso le queda, pero tan bien, ¿cierto?, a la función.
Y la Pilar Sordo, que en una oportunidad la pude ir a ver a una conferencia que dio esta psicóloga, ella, como la invitan de diferentes lugares, ella pone el GPS para llegar. Y estábamos esperando su llegada y se demoró más de 1 hora en llegar. Cuando llegó, ella le echó la culpa a la gallega del GPS, porque como estaba en español, entonces la gallega, porque andaba terrible perdida, la hizo meterse por una carretera y la alejó del destino, y se tardó 1 hora en volver a recuperar camino. Entonces el GPS sirve, pero no es infalible. Y ahí está el punto de esta predicación. Hay uno solo que es infalible. Hay uno solo que sabe el camino tuyo, tu camino, que sabe dónde está la llegada y tu destino. Solo uno, se llama Jesucristo. Amén. Entonces, en esta porción de la palabra que vamos a leer, que está en Éxodo 15, 22 al 27, nos vamos a dar cuenta cómo Dios y por qué Dios hace lo que hace, aun cuando nosotros no entendemos los por qué. Vamos a leer en el nombre del Señor. Éxodo 15, 22 al 27. La NTV dice así: Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Un trozo de la vida del pueblo de Israel. Un trozo que nos permite ver el caminar de este pueblo. Cuando miramos, ¿cierto?, que el pueblo de Israel fue dirigido por Moisés, y obviamente que por mandato del Señor, porque Moisés no se mandaba solo, ¿cierto?, y fue sacado de las riberas del Mar Rojo, ¿sí?, donde había sucedido el gran milagro que ellos habían cruzado el mar, estaban al otro lado del mar, Egipto estaba al otro lado del mar, ¿sí? Sus enemigos habían sido ahogados por la acción de Dios, ¿cierto?, al cerrar las aguas, y estaban al otro lado gozándose en su salvación. Pero ellos no podían quedarse ahí porque había un camino que recorrer, ¿sí? Ellos tenían que llegar ¿a dónde? A la tierra prometida por Dios, ¿sí? Ese era el viaje que tenían que hacer. Entonces Moisés, movido por el Señor, los lleva a 3 días de camino. Todos sabemos, todos hemos visto lugares, ¿cierto? Nos llegan fotos, hemos visto por reportajes cómo es un desierto. El desierto más seco del mundo está acá en el desierto de Atacama, ¿cierto? Y sin embargo florece en la primavera, que es algo maravilloso. El desierto, ¿cierto?, se ha descubierto que debajo de lo que ahora es el gran desierto del Sahara, que sigue creciendo, se sigue extendiendo, debajo hay manantiales de agua, ¿sí? Se han descubierto. Había un mar debajo de lo que es ahora el desierto del Sahara.
Entonces, el desierto, cuando nosotros nos dicen la palabra desierto, nos imaginamos algo vacío prácticamente, sin nada, ¿cierto? Y caluroso. Porque es imposible solo hacerse la idea del vacío. Es el calor de día y el frío de noche, ¿cierto? Entonces, ¿el pueblo de Israel salió aprovisionado de agua? Claro que sí, o sea, 2 dedos de frente, una familia que tenía niños chicos no haber salido con agua, ¿sí? Pero el agua se gastó y se acabó, porque estaban caminando por el desierto. Y caminaron 3 días. Esto más o menos llevado mirando los mapas, ¿cierto? De los lugares geográficos donde ellos caminaron. Fueron más o menos 25 kilómetros que ellos avanzaron durante esos 3 días. Y llegaron a un oasis. Mara era un oasis. Mara no se llamaba Mara, era conocido como un oasis, ¿sí? Cuando ellos vieron un oasis, ellos dijeron, wow, nos salvamos. Nos salvamos. Ya hay un oasis, ya hay árboles, hay agua. Entonces, uno piensa, porque leyendo los pasajes, ¿cierto? Y uno ve como lo que en un momento fue así como, wow, nos salvamos. Resultó que no era salvación, eran aguas amargas. Y ahí surge la pregunta, ¿por qué Dios, siendo Dios de su pueblo, por qué Dios, que conoce nuestro corazón, que sabe nuestras necesidades, por qué Dios, que sabía que el pueblo necesitaba agua, por qué los lleva a donde hay aguas amargas? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Se equivocó? ¿Por qué a alguien no le pasa un GPS a Dios para que se ubique? ¿Cómo es que Dios los saca de Egipto y los lleva a aguas amargas? Eso es lo que vamos a descubrir. Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Amén. Entonces, la Biblia dice que Dios llevó directamente, ¿cierto?, al pueblo hacia Mara, que iba a ser bautizado por Mara, porque probaron el agua y el agua estaba amarga, ¿cierto? A pesar de que crecían igual árboles allí, pero el agua era amarga. Entonces, ¿por qué no los llevó directamente al lugar del último versículo, al oasis de Elim? Que podrían haber llegado, ¿cierto? ¿Por qué no los llevó directamente a Elim sin antes pasar por las aguas amargas de Mara? Bueno, ¿se equivocó Dios? No, la respuesta es no. Dios no se equivoca de camino. A veces nosotros avistamos un destino, queremos llegar a un lugar, queremos hacer algo, nos hemos propuesto, nos preparamos y todo, pero no llegamos, porque el Señor, en su soberanía y sabiduría que nosotros muchas veces no entendemos, no nos lleva directamente hasta allí. Primero nos va a hacer pasar por aguas amargas, por un tiempo especial. Un tiempo donde, dentro de la misma palabra, ¿cierto?, dice que Él llevó al pueblo de Israel a las aguas amargas para probar su fe. Para probar su fe. No podían llegar directamente a Elim, donde iban a tener agua fresca y descanso y sombra y reposo. Tenía que probar su fe. Nosotros, ¿cierto?, vivimos este tipo de situaciones. Queremos llegar. Ojalá que sea lo más fácil. Yo soy una de esas personas que le suelo decir al Señor, ¿por qué tiene que ser tan difícil, Señor? ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? Porque el Señor necesita y no tiene otra forma de afirmarte la fe. De probar de qué estás hecho, de que tú te veas a ti mismo de qué estás hecho, de qué estás hecha, qué tanta es tu fe, qué de tanta es tu fe, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto?, muchas veces tenemos que vivir situaciones que no nos gusta vivir,
Dios nos hace caminar por donde no queremos caminar. Nos hace pasar por valles que no queremos caminar o desiertos que no queremos cruzar. Pero Él dice, tienes que cruzar y tienes que ir. No tengo otra forma de forjarte. No tengo otra forma de hacer la mujer, el hombre, el joven, el niño que yo quiero hacer contigo que no sea haciéndote pasar por allí. Amén. Él no se equivoca. Él no se equivoca de camino. Él nos está llevando a cada uno de nosotros a su bendición. Nosotros muchas veces tenemos una idea de lo que es la bendición que Dios tiene para nosotros. El Señor dice, eso es muy poquito. Ya te estoy preparando para más. Esto es un pelo de la cola. ¿Por qué te vas a conformar con tan poco? Si yo tengo algo más glorioso, mayor, para darte una bendición más grande. Pero para que llegues ahí, vamos juntos, pasemos por el desierto, probemos las aguas amargas de Mara. Frente a esa pregunta uno dice, porque uno podría decir, no, ¿sabes qué, Señor? Mejor me quedo aquí nomás. No quiero ir a las aguas amargas. No quiero pasar el desierto, Señor. No, ¿sabes qué? Me quedo aquí. No importa que tengas una gran bendición. No importa, dáselo a otro. Oiga, esa mentalidad, Dios mío. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre de esa mentalidad. Porque Él ni siquiera te dice, vas a ir solito y vendado. No, Él te dice, vas a ir de mi mano. Yo soy tu luz. Yo te voy a aclarar el camino. Aleluya. Gloria al Señor. Las aguas amargas muchas veces son la enfermedad que cae cuando uno no lo espera. Sí. Muchas veces es la soledad de aquellos que quedan solos, enviudaron o se separaron, se divorciaron y todo lo que en un momento fue firme ya no existe. Las aguas amargas pueden ser tiempos de escasez, donde no hay, como había. Las aguas amargas pueden ser problemas familiares, problemas en el trabajo, crisis, la crisis de país. Pueden ser tiempos de desilusión, donde lo que veíamos tan claro de repente se hizo humo, donde experimentamos una aparente derrota y parece que estamos en el suelo. Pero sabes que cuando uno está en el suelo no queda más para dónde ir que para arriba. Y el Señor te dice, levántate. Levántate y vamos a caminar, pero para donde yo te quiero llevar. Amén. Entonces, ¿por qué preguntamos mucho? ¿Por qué Dios no nos lleva siempre directamente a la bendición? Y yo muchas veces le he dicho al Señor, yo soy reclamona con el Señor. Yo le digo, Señor, perdóname, pero quiero decirte esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Si tú puedes hacer, tú puedes decir ya y ya está todo listo. Porque no dudamos de su poder. Pero ¿dónde está el brillo? ¿Dónde estaría el chiste? ¿Dónde estaría lo bueno? Si el Señor fuera así. Yo después le digo, sí entiendo, Señor, que es por esto y por esto, pero quería decírtelo. Quería decírtelo simplemente, ¿cierto? Pero nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos lleva siempre por el camino más fácil, más rápido, más directo a nuestra bendición? Esa pregunta es muy, muy recurrente. ¿Por qué los guió primero a Mara? Número 1, porque era en las aguas amargas donde Dios iba a probar su fe. Porque era con esas aguas amargas que Él iba a probar la fe de ese pueblo que había sido libertado hacía poquito, 3 días. Habían sido libertados de esclavitud. Tenían todavía esa mente de esclavitud. Tenían esa mente de que ellos se partían el lomo, ellos eran azotados, ¿cierto? Muchos eran muertos, pero a cambio les daban comida. A cambio los dejaban vivir medianamente en paz. Ellos tenían esa mentalidad, ¿cierto? De haber visto un gran Dios que los sacó con todas las plagas que cayeron sobre Egipto, ¿cierto? Hasta que quebrantó la dureza de ese imperio egipcio, ¿cierto?
Lo quebrantó el Señor con su poder. Y en vista de todo lo que ellos habían visto, todo el poder manifestado y toda la gloria que ellos vieron del Señor, esa fe ya era una medida de fe que ellos tenían. Porque habían visto que Dios había prometido sacarlos y los había sacado. ¿Sí? Entonces, esa medida de fe, como decía el pastor, no podía quedarse allí, tenía que crecer. Tu medida de fe tiene que crecer. Tu medida de fe, que fue del 2022, tiene que crecer en el 2023. Amén. Entonces, eran estas aguas donde Dios iba a probar al pueblo, a ver de qué están hechos. Pero Él sabía de qué estaban hechos, pero necesitaba que ellos se dieran cuenta. Amén. Y así también pasa con nosotros, necesita que nosotros nos demos cuenta. Entonces dice el versículo 25, entonces Moisés guió al pueblo lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiada amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Eso está en el versículo 22 y 23. Pero en el versículo 25 dice, y allí los probó el Señor, en ese lugar. Muchos cristianos tenemos fe bien alimentada, porque leemos la palabra de Dios, porque escuchamos la predicación, porque estamos siendo enseñados, ¿cierto? Estamos siendo movidos a la oración. Recibimos consejo, buscamos la presencia del Señor y la fe está bien alimentada por eso. Pero la fe no solamente tiene que estar bien gordita, bien robusta, tiene que ser firme. Porque no significa lo mismo una persona que usted ve gruesa, que usted ve a lo mejor que es maceteada, que es maciza. No necesariamente lo grueso es músculo. Puede ser solo grasa. Y si usted le pega un empujón a esa persona cae nomás. La fe puede estar muy bien alimentada, pero cualquier empujón la puede botar. Por eso que tiene que ser fortalecida, por eso que tiene que ser afirmada. La fe del pueblo de Israel, que estaba comenzando a ser pueblo de Israel libre, tenía que crecer, porque de ahí iban a brotar las generaciones y generaciones y generaciones, y tenían que ser generaciones crédulas, generaciones que creyeran en Dios. Yo no puedo traspasarle fe a mi hijo si yo no creo en Dios. Yo no puedo decirle a mi hijo, oye, cree que Dios te sana si yo no lo estoy creyendo. Yo no puedo, ¿cierto?, decirte a ti, hijo, hija, crea en el Señor, estamos orando, vamos a ver su gloria. Si yo no lo estuviera creyendo, ¿de qué serviría? Serían palabras huecas. ¿Con qué ropa donde la viste? Me diría el diablo, si ni tú creí. No, porque he visto, creo, y aún cuando no he visto, creo igual. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, Dios, y esto no se te puede olvidar, ¿estás pasando tiempo de prueba? ¿Estás complicado con algo? ¿Hay algo que no está resultando como tú lo habías pensado? Y que tú sabes que delante del Señor que no es fruto de tu pecado, ¿cierto? Porque si tú estás en pecado, o sea, ni por si acaso que te va a ir bien. Pero si no es pecado, si tú sabes que te has guardado para el Señor, si tú sabes que has buscado su presencia, si tú has hecho todo lo que ha estado en tu mano y lo que Dios te ha dicho hacer y no has llegado al resultado, entonces estás siendo probado, estás siendo probada en tu fe. Por eso no desistas, no huyas, no le des vuelta la espalda a Dios, no le muestres a Dios la espalda, no, agárrate, como se agarró la mujer del flujo de sangre de su vestidura. Agárrate del Señor, aleluya,
Gloria a Dios, porque Dios prueba la fe para fortalecerla y enriquecerla. Pero, dígame, ¿a quién le gusta beber agua amarga? Mire, hace unos años atrás, no recuerdo cuándo, llegó la novedad del tambor de agua purificada a mi casa. Es buena, sí, es buena, pero yo todavía no me puedo acostumbrar a su sabor. Porque, mire, puede decirme que soy lesa, que soy tonta, pero yo no encuentro nada más rico que el agua de la llave. Puede tener flúor, puede tener cloro, puede tener los bichos que tenga, pero para mí es la mejor y la más rica. Y los chiquillos me dicen, pero mamá, ¿cómo vaya a tomar agua de la llave? Que yo le digo que esta agua no me gusta, porque yo la siento amarga a mi paladar. El agua de bidón es amarga. Y yo tengo un tema con lo amargo. No lo aguanto. Desde que mi mamá me dio natre cuando chica. Entonces no lo soporto, por pequeño que sea, no lo aguanto. Y hago un esfuerzo y tomo, pero no la disfruto, me la tomo porque me la tengo que tomar y me tengo que hidratar. Pero ábreme la llave y no sé cuántas coliformes me estoy comiendo, tomando, pero igual está rica la cuestión. Está rica la cochina, como dicen por ahí. ¿Cierto? Pero a nadie le gusta beber agua amarga. ¿O te gusta a ti el agua amarga? Hay unas aguas tónicas que tienen, cuando tú la tomas te deja un saborcito amargo. Y algunos dicen, ¡ay, qué agua más rica! Y yo digo yo, no me gusta lo amargo, no me gusta. A nadie le gusta pasar por la prueba. A nadie le gusta tener que enfrentar la enfermedad, la escasez, el problema familiar. A nadie le gusta que estén despidiendo a la gente en el trabajo, que se vea la cosa muy difícil. A nadie le gusta. Pero el Señor te lleva a las aguas amargas. Y no es que sea malo, es que Él te quiere enseñar. Es que Él te quiere fortalecer. Es que Él quiere que seas como un roble, que nada te derribe. Porque es ahí en las aguas amargas donde Él puede hacer algo. Donde Él quiere mostrarte su capacidad de poder resolver las situaciones. Para que tú siempre vuelvas a Él. Le cantábamos, Jesús es el centro de mi vida. Siempre tienes que volver a Él. Siempre vas a volver a Él. El Señor te va a hacer pasar por la prueba, pero siempre te va a volver a Él. Porque Él es el que te libra de la prueba. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un estudioso de la Biblia que leí ayer, de apellido Pink, escribió lo siguiente: mientras el desierto puede y hará manifiesta la debilidad de los santos de Dios, diga, aquí estoy, porque ahí es donde se ve la debilidad, ¿cierto? Y también nuestros fracasos en el desierto, esto es solo para magnificar el poder y la misericordia de aquel que nos trajo al lugar de la prueba. Es decir, la prueba por una parte a ti te va a fortalecer y por otra parte Dios se va a manifestar. Él te va a mostrar su poder y su misericordia. Su poder y su misericordia. Necesitas su poder y su misericordia. En la prueba te los va a mostrar. Yo necesito ver el poder y la misericordia de Dios. Entonces el Señor me dice, vamos para la prueba, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Entonces, si llegaste a Mara, por alguna razón, hoy día estás con las aguas amargas, Dios te trajo a ese lugar. Oh, qué duro eso. Dios te trajo a ese lugar. Y uno podría patear, uno podría hacer el berrinche y todo, pero Dios te llevó ahí. Nunca se te olvide que Él es tu Padre. Nunca te va a dejar solo en ese lugar. Aleluya. Lo vemos en lo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces, si llegaste a Mara, Dios te trajo a ese lugar para probar y fortalecer tu fe, para mostrarte
su poder y su misericordia. Así que no huyamos. Quedémonos a ver qué es lo que Dios hace. Gloria al Señor. Es en Mara, es ahí, en el lugar de las aguas amargas, donde se descubren los incrédulos. Ahí es donde son descubiertos los que aparentaban, pero no eran. Ahí es donde se ve y uno los puede ver y uno los ve. Uno los ve y se ve uno a sí mismo. Que tanto creía en Dios, que a la primera arrancaron, que a la primera levantaron el puño en contra de Dios, que a la primera dijeron, no quiero nada con Dios. Es ahí en Mara, donde se manifestó, ¿qué cosa? Lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Versículo 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Aquí hay dos cosas. Dice que primero murmuró y después dijo. Y esto es, para mí, esto es inaudito. O sea, esto es las palabras, decir, ¿qué hemos de beber? Que no tiene que haber sido así. ¿Qué hemos de beber? Tiene que haber sido con carabato, con todo, no sé, ¿cierto? Con la furia. Esto era una ingratitud hiper extra, máxima, mega, colosal del mundo mundial, que estaba manifestándose del corazón del pueblo hacia Dios. Moisés era el representante de Dios, por lo tanto lo que le decían a él se lo estaban diciendo a Dios, ¿sí? Entonces, solo habían caminado unos 23 kilómetros, entre 23 y 25 kilómetros del lugar de donde habían cruzado el Mar Rojo con todo lo que fue ese milagro. Solo habían caminado 3 días y ya estaban quejándose. ¿Qué es murmurar, según el diccionario? Murmurar es hablar de una persona en voz muy baja. Es hablar así. En especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. El murmurar, ¿cierto?, es cuando hablamos así bajito para que no escuche. Oye, ¿qué te pareció? No, está mal, está mal. Nuestros celulares se han vuelto objetos de murmuración. Nuestros WhatsApp son objetos de murmuración. El murmurar, ¿cierto? Ahora, que siempre ha estado en el corazón del hombre, ocupa todas las redes sociales. Y parte como ese cuchicheo, como ese, hablemos bajito para que no escuchen. ¿Sí? Pero esa voz empieza a subir de a poco. Acá dice que primero murmuraron contra Moisés. ¿Cómo se le ocurre venir, caernos a este lugar? Aguas amargas. ¿Qué agua le voy a dar a mi hijo? Mi guagua está llorando. Quiere tomar agua. Estamos sedientos, todos empolvados. ¿Por qué? ¿Por qué nos cae acá? ¿Cómo? 2 dedos de frente, Moisés. ¿Cómo no le preguntó a Dios para dónde había que ir? No, es que Moisés debe estar enojado con nosotros, por eso nos quiere castigar. No, es que Dios nos quiere castigar. Y empezó la murmuración y empezó a subir el tono. Hasta que la palabra dice, y dijeron. O sea, fueron donde Moisés, como decir, vamos a hablar, vamos a hablar. Y se aleonaron. Vamos, ¿cuántos van conmigo a reclamar? Vamos a reclamarle a Moisés, para que le hable a Dios. Y fueron y le dijeron, ¿qué hemos de beber ahora? ¿Qué agua nos vas a dar? A ver, no soy tan choro, no eres tan ungido de Dios, no eres el profeta de Dios. Ya, a ver, ¿qué agua nos vas a dar? Murmuraban contra Moisés a 72 horas que habían visto la poderosa salvación de Jehová.
Qué tremendo. Pero qué parecido a nosotros. Esta escena de murmuración, de queja, ¿cierto? Muestra la falta de fe. La murmuración, la queja y el descontento, ¿cierto? Siempre revelan la falta de fe que hay en el corazón, la falta de confianza. O sea, ¿por qué no mejor pensar? Si Dios nos liberó de Egipto, si nos secó un camino para que pasáramos por el mar, si destruyó el ejército que nos venía persiguiendo, ¿cómo no mejor creer que Él les podía dar agua? ¿Que Él podía hacer que esa agua cambiara? No, pero echaron toda la mugre a la parrilla, toda la ira, toda la queja, toda la falta de fe, toda la falta de respeto por Dios la tiraron ahí, en su reclamo, en su reclamo. En las pruebas, como los desiertos, los oasis de Mara, que son puestos por Dios para nosotros, describen y revelan lo que hay en nosotros, sacan lo que hay en nosotros. Lamentablemente no toma mucho tiempo descubrir a los incrédulos cuando están pasando por el tiempo de prueba. Ahí se notan, ahí salen a la luz, ¿sí? Y todos los ven, todos los ven. Segundo, ¿por qué llevarlos allá? Porque en las aguas amargas surge la intercesión. En las aguas amargas surge la intercesión, el clamor, y llega la respuesta. En estas aguas, versículo 25, la primera parte dice: así que Moisés clamó al Señor por ayuda. Fue como que yo me imaginaba, ayer cuando leía y escribía, yo me imaginaba que como Moisés así tirando una bengala así para el cielo. Señor, ayúdame, SOS, Señor. Help me, ayúdame, Señor. Él necesitó ayuda. Imaginen lo que sintió Moisés, porque la murmuración se extendió por el campamento. No eran 2, 3 personas, eran miles, eran millones en descontento. Y él era uno. ¿Sí? Entonces, todo lo que parte en murmuración se vuelve reclamo, entra la revolución y llega la rebelión. Todo parte muy sencillo, pero todo se va amplificando. Moisés sabía que no podía lidiar con algo que en cualquier momento se le iba a salir de control, ¿sí? Entonces, él entendía que la demanda de agua era legítima, por supuesto. Yo creo que él también tenía sed. Yo creo que él también, para él fue un desconcierto saber que el agua no la iban a poder tomar. Y como buen líder se preocupó por todo lo que iba a pasar, lo que eso significaba para el pueblo, ¿cierto? Como buen líder preocupado de ese pueblo, ¿sí? Pero lo que para él era inaceptable, y lo vemos muchas veces más adelante, ¿cierto? En esta continua manifestación del pueblo, lo que para él era inaceptable era la falta de confianza en Dios, la falta de fe, que ellos estuvieran demandándole a Dios siendo que los había librado. ¿Por qué no mejor doblar la rodilla? ¿Por qué no mejor clamar? Mire, él hizo lo que era correcto. Moisés dio el ejemplo. ¿Se fue a pedir ayuda a quién? ¿Aguas Andinas? No. Le pidió ayuda al único que podía ayudarlo. El único que tenía el poder para cambiar la situación. Por eso que es en medio de la prueba donde surge tu oración y tu intercesión. Amén. Donde surge el clamor. Ahí cuando las cosas nos van mal, ahí cuando nos resultó, ahí cuando estamos entre la vida y la muerte, surge el clamor verdadero del corazón. O la persona se rinde en la prueba o se para tieso. Más se demora en tener su respuesta.
Moisés dice que clamó al Señor, pidió ayuda. ¿Estás en tiempo de prueba? Entonces yo entiendo que usted sabe qué tiene que hacer entonces. Tiene que clamar al único que la puede ayudar, al único que te puede ayudar, el Señor Jesucristo. Clamar a Él, interceder. Y Moisés clamó y Dios le respondió. Porque vio que Él hizo, el único que hizo lo que era correcto, ir a Él y decirle: Señor, ayúdanos. Esta es mi situación hoy. Esto es lo que estoy viviendo. Esta es la situación de mi familia. Esto está pasando con mis finanzas. Esto está pasando con mis estudios. Esto está pasando con mi vida emocional, espiritual, física. Señor, solo tú puedes ayudarme. Déjame ver en medio de estas aguas amargas, déjame ver tu poder y tu misericordia. Oh, déjame ver tu poder y tu misericordia. Déjame ver tu poder y tu misericordia, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Maravilloso. Gloria a Dios. Y en el versículo 25, la segunda parte dice: y Él, es decir, Dios, le mostró un trozo de madera. La Reina Valera 60 dice: le mostró un árbol. Para los efectos es lo mismo, era madera. Le mostró un árbol. El oasis tenía árboles, pero el agua era amarga. Pero le mostró un trozo de madera y le dio una instrucción. Moisés echó el trozo de madera al agua y el agua se volvió dulce. Lo que sea que la estaba poniendo amarga se acabó en ese momento. Dios mostró su poder. Dios mostró su poder. El árbol, la madera, el trozo de madera que Moisés echó a esas aguas amargas es un tipo de la cruz de Cristo y de lo que esta cruz representa para nosotros. Todo lo que el pueblo de Israel vivió en el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Y este rama de árbol, un árbol cualquiera, echado en las aguas amargas, fue capaz de endulzarlas. A tu Mara, a tus aguas amargas, a la crisis, a la prueba, a la desilusión, a la enfermedad, a lo que estés viviendo ahora, tienes que echarle a Cristo. Tienes que ponerle a Cristo allí. Porque fue en la cruz del Calvario donde Él, como sustituto, Él se volvió el vicario. Él se volvió el que te tomó lo malo y te dio lo bueno. Hechos 5:30. Hechos 5:30. Dice: el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. ¿De qué estaba hecha la cruz? De madera. ¿Y de dónde sale la madera? Del árbol. Aleluya. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Pero Dios nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús cargó nuestra maldición en esa cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Aleluya. Él está haciendo memoria de Isaías 53. Aleluya. La palabra de Dios dice que Jesucristo fue colgado en una cruz, hecho
pecado por nosotros, recibiendo la condenación y el castigo por nuestros pecados. Jesucristo recibió el castigo de nuestra maldad, pero fue resucitado al tercer día y hoy vive para gloria del Padre. Aleluya, gloria al Señor. Entonces entendamos y nunca nos olvidemos de esto. En cada dificultad, cada vez que nos toque tomar el agua de Mara, solo en la cruz de Cristo está la respuesta. Solo Él te puede ayudar. Solo Él puede sanar, solo Él puede salvar, solo Él puede libertar. Solo Jesús, por ser nuestro sustituto, solo Él tiene el poder de ayudarnos y de endulzar esas aguas, de hacer que la prueba termine. Mientras tú no le eches la cruz de Cristo a Mara, el agua no se endulza. Mientras tú no corras a Cristo en medio de tu prueba, la prueba no va a terminar. Por eso que yo te recomiendo que en vez de huir en el tiempo de la prueba, corras hacia el Señor. Corre más a Cristo. Ámalo más. Entrégate más. Porque es ahí donde el Señor va a endulzar las aguas. Aleluya. Gloria al Señor. El versículo, ¿cierto?, que estábamos leyendo, el 25, termina con esto. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. ¿Qué finalidad había tenido Dios al llevarlo a las aguas amargas primero, antes de llevarlo al oasis de Elim? Era probar su fidelidad. Y Dios no tiene otra forma de probar nuestra fidelidad si no es poniéndonos en problemas. Porque uno no prueba la fidelidad del amigo en los tiempos buenos. Se prueba cuando las cosas se ponen feas. Uno no prueba la fidelidad del esposo o de la esposa cuando está todo bien. Se prueba cuando llega la tentación. Ahí se prueba la fidelidad. Tercero, ¿por qué lo llevó allí? Porque en las aguas amargas podemos oír atentamente la voz de nuestro Dios. Eso les dijo el Señor desde este día que han sido probados. Después vamos a ver cómo salieron de la prueba. Que han sido probados, cómo fueron encontrados después de la prueba, ¿cierto? Es aquí donde yo les dejo un decreto. Y esto, lo que el Señor estaba diciendo es: desde ahora en adelante, pueblo de Israel, desde ahora en adelante, cada vez que yo quiera probar su fidelidad, los voy a llevar a Mara. Cada vez que yo quiera saber cómo están, para mostrarle a ustedes, porque Él sabe, para mostrarles a ustedes el estado espiritual en el cual están, los voy a seguir a tomar aguas amargas. Y Él lo dejó establecido, un decreto. Así que el pueblo de Israel no se podía salvar de eso. ¿Cuántas veces más adelante, solo durante el tiempo de los 40 años, tuvieron que pasar por Mara, entre comillas, pasar por la prueba? Todas estas veces. ¿Y cómo salían? Interesante, interesante. Si ustedes, en el versículo 26, la primera parte dice, y les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz de Jehová, su Dios. Muchas veces hemos sido rebeldes a la voz de Dios. Muchas veces la palabra es súper clarita, no hay por dónde decirnos, si yo no la entendí, pastora, pero no la queremos obedecer, no queremos oír, preferimos oír otras voces, preferimos oír lo que nos dice, lo que nos gusta oír. Aquellos que nos dicen lo que queremos oír, pero no el que no tira la oreja, ¿cierto? Muchas veces no hemos querido escuchar su voz, no hemos querido atender el llamado, no hemos querido hacer la voluntad de Dios y decimos: no, es que yo quiero hacer esto y esto voy a hacer. Y esto se acabó, como decía la tuya, ¿cierto? Pero
Dios nos lleva primero a las aguas amargas para que nuestros oídos se puedan abrir. Porque es en el medio de la prueba donde Dios te va a hablar. Es en medio de la prueba donde Él va a tener varias cosas que decirte, varias cosas que enseñarte. Es en ese momento de la prueba donde Él va a entablar las conversaciones más ricas contigo. Y tú vas a poder escuchar su voz y vas a poder hablarle. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! Entonces, nuestros oídos deben estar atentos a la voz de Dios. Dios va a probar nuestra fidelidad. ¿Dónde? En esas aguas amargas, en esas situaciones de vida donde hay desánimo, donde las cosas no salen bien. Pero hay que aprender a oír. 4. Porque las aguas amargas, nuestra vida es corregida por nuestro Dios. Es en esas aguas amargas donde el Señor nos corrige el rumbo. En el verso 26, la segunda parte, dice, sigue así, y hacen lo que es correcto ante sus ojos. El Señor nos tiene que hacer pasar por esas aguas amargas para que nuestra vida pueda ser corregida, que pueda ser purificada y santificada para nuestro Dios, no para nosotros, sino para los propósitos que Él tiene. Amén. No siempre pienses en lo que tú quieres para ti. No siempre, que eso no te llene todo el pensamiento. No es que yo quiero esto, no es que yo anhelo esto, yo sé que es bueno. No, es lo que Él piensa, es el plan que Él tiene, es la voluntad perfecta que Él ha dispuesto para ti. Eso es lo que debe sobrepasar tu pensamiento. Amén. Aleluya. Y con toda seguridad podemos afirmar que aquel cristiano que pasa por las aguas de Mara, oye, llega súper débil o llega muy rebelde a tomar esas aguas, ¿cierto? Llega con el camino torcido, llega haciendo las cosas a su manera, pero cuando sale de allí, sale caminando derechito. Sale caminando en la rectitud del Señor, agradable al Señor, con la actitud correcta, dispuesto a caminar en su voluntad. Número 5, porque en esas aguas amargas aprendemos a ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Sigue adelante el mismo versículo y dice, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos. Tenemos entonces que comprender que no solamente se trata de tener los oídos abiertos, escuchar, ¿cierto?, la voz de Dios, sino que también obedecer la voz de Dios. Porque podemos escuchar mucho al Señor, pero ¿cuánto de lo que escuchamos lo hacemos? ¿Cierto? Entonces, Él nos indica con su voz, su voluntad, sus planes, nos fortalece, nos consuela, nos dice, oye, es por aquí, vamos por este camino, ¿sí? Pero depende de mí, de ti, la obediencia que le pongamos. Siempre la obediencia a Dios va a traer la bendición. Siempre la obediencia a Dios te allana el camino. Te saca las piedrecitas, te saca los vidrios, te saca la maleza que pudiera haber. Te allana, tu obediencia hace que se aplane el camino para que llegues más luego a esa voluntad perfecta del Señor. Su palabra es verdad, es vida, es espíritu, es buena, es agradable, es perfecta, porque nos muestra la voluntad de nuestro Padre. Aleluya. Es allí en medio de la prueba donde la palabra de Dios de verdad que endulza la prueba. Sus promesas. Sus promesas. Es como la figura cuando, ¿se acuerdan de él ya está? El efervescente, un vaso de agua y ya está, se te fue la acidez, se te fue la irritación, genial. Es como echarle una promesa al vaso de agua amarga y te lo puedes tomar. Sus promesas son vida, sus promesas se cumplen, sus promesas no se las lleva el viento. No prometió a alguien que no puede cumplir, prometió al que sí puede cumplir todo lo que te ha prometido. Aleluya, gloria a Dios.
obedezcamos y caminemos en la voluntad de Dios. 6, porque en esas aguas experimentamos el poder de Dios. ¿Cómo se manifestó el poder de Dios allí? Primero, de forma visible, cuando el agua amarga se volvió dulce, ¿cierto? Pero el Señor está condicionando la manifestación de su poder a todo lo anterior: oír al Señor, obedecer su palabra, hacer, ¿cierto?, sus mandamientos, sus decretos. Entonces, dice, no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Es allí en ese versículo donde Él aparece como el yo soy, su sanador, Jehová Rafa. Yo soy el que les sana siempre. Yo soy su doctor, el que continuamente los sana. Esos son los significados de Rafa, de yo soy Jehová Rafa. Wow. Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo y le advirtió: si tú obedeces mi palabra, si tú oyes mi voz, si dejas de ser incrédulo, si crees en mí, entonces yo no voy a enviarte esas plagas. Yo no voy a dejar que la enfermedad, porque si te toca la enfermedad, yo soy tu sanador. Yo seré tu sanador constante. El poder de Dios se manifiesta. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo no solamente es el sanador del cuerpo, es el sanador de las emociones y el sanador del espíritu. Él sana espíritu, alma y cuerpo. Todas las necesidades humanas, todas las enfermedades humanas. Por eso que en Isaías 53, cuando se profetizó acerca del siervo sufriente de Jehová, se dijo de Jesucristo que Él portaría nuestro pecado, que por sus llagas seríamos sanados, pero que por el castigo de nuestra paz iba a ser sobre Él. Y ahí estaba el alma libre. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Es en medio de la necesidad, del problema, de la enfermedad, donde Dios muestra su poder. Y allí les estaba hablando de que Él era el sanador, pero después les habló que era el proveedor, el Jireh. Después les dijo: yo soy su estandarte, Jehová Nisi. Yo soy Roí, su pastor. Y se fue presentando de acuerdo a todas las necesidades del pueblo. Es solamente cuando tomamos el agua amarga que vamos a descubrir quién es Dios para nosotros y cómo Él puede saciar toda nuestra necesidad. Esto afirma la fe, porque ves actuar a Dios, porque Él escucha tu clamor, porque lo ves poner su mano en medio de la prueba, porque te fortalece y te lleva y te lleva y te lleva a un punto donde tú ya llegaste al punto y el Señor dice: esto se resuelve ahora. Y Él muestra su poder. Aleluya, gloria al Señor. 7, porque después de las aguas amargas de Mara, Él nos llevará al oasis de Elim. Y el oasis de Elim significa dulzura y reposo, provisión abundante de Dios. Provisión, no solamente en Lucas, provisión abundante, completa a tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo, a todas las necesidades, y un lugar de reposo. Versículo 27. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim. Eso quedaba a unos 10 kilómetros de Mara, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Las aguas amargas de Mara contrastan
con los manantiales que encontraron en Elim. ¿Se imagina? Yo obviamente que cuando el agua se potabilizó, cuando el agua se puso dulce, ellos se volvieron a apelar de agua en todo lo que podían, ¿cierto? Porque tenían que seguir. Pero no levantaron campamento ahí. Fue solo de paso. Fue para tomar el agua suficiente para seguir adelante. Pero Dios ya les tenía el destino donde tenían que llegar a descansar, que iba a ser por más tiempo. Más tiempo es el tiempo de descanso de tu prueba que el tiempo que estás metido en la prueba. La Biblia dice, entonces, que ellos encontraron allí manantiales de agua. Y esa gente que habló, y los que murmuraron, y los que se quejaron, y los que quisieron hacer, ¿cierto? Rebelión allí en contra de Moisés, yo creo que se quedaron así, es como un tapaboca de Dios. Porque la prueba que pasó el pueblo de Israel, y yo pensaba en esto, la prueba, el examen, cuando Dios los probó y le habla, ¿cierto? Que eso lo hizo para probarlo, todos habían salido reprobados, menos Moisés. Todos salieron con rojo, no pasaron de curso. Pero ¿vieron el poder de Dios? Sí lo vieron. Para su vergüenza. Para su vergüenza. Porque Dios les dio igual agua. No lo hizo por ellos, lo hizo por Moisés. Por el que sí creyó. Muchas veces Dios nos ha sacado de la prueba ni siquiera por nuestra actitud, ni porque somos bonitos. Ha sido porque otro se ha puesto como intercesor, porque otro ha clamado que veamos el poder y la misericordia de Dios, a ver si así cambiamos. Consideremos esto porque es muy importante. Elim representa la abundante provisión de Dios. En medio de la prueba es fácil, y humanamente, por esta carne, va a ser fácil que lo primero que queramos hacer sea quejarnos, sea desplomarnos, sea decir, ¿dónde estás, Dios? Todos lo hemos vivido, pero podemos reaccionar, podemos enmendarlo, podemos decir, ay, perdóname, Señor, este es el tiempo en que yo tengo que confiar. Este es el tiempo en que tengo que esperar ver la bondad, la misericordia y el poder de Dios en medio de este tiempo. Por eso me arrepiento si me quejé, me arrepiento si no lo entendí, me arrepiento si me frustré, si me enojé, si dije no te entiendo. Me arrepiento, Señor, me vuelvo a ti con un corazón quebrantado. Si tú me llevaste a beber aguas amargas, entonces, Señor, yo sé que va a llegar el momento en que tú la vas a endulzar. Ayúdame, como Moisés, ayúdame, Señor, ayúdame a pasar estas aguas amargas, a cruzar el desierto. Aleluya, gloria a Dios. Debemos esperar pacientemente, recibir la ayuda y la bondad de Dios. Por eso no permitamos que salga una actitud de incredulidad de nuestro corazón, una actitud negativa, con pensamientos negativos, donde nosotros veamos lo malo de Dios. Somos bien para todos nosotros, porque Dios, que es bueno totalmente y santo, igual le tratamos de buscar lo malo, y Él no tiene nada malo en sí. No permitamos que esa actitud de incredulidad nos debilite, porque lo único que hace es succionar la poca fe que tienes. Tienes que revertir y creer más que nunca que la última palabra la tiene Dios sobre tu vida,
sobre tu casa, sobre tus estudios, sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu propio cuerpo, alma y espíritu. La última palabra la tiene Dios. Aleluya. Y para Él es la gloria, la honra y la alabanza. El que hayan encontrado 12 manantiales no era coincidencia. Nada es coincidencia en la Biblia. Estos 12 manantiales hablaban de las 12 tribus de Israel. Un manantial para cada tribu. Provisión completa para todo el pueblo. Hay provisión completa para la iglesia. Hay provisión completa para sus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. 12 manantiales que simbolizaban las 12 tribus. Y 12 manantiales que estaban mirando hacia el futuro. Los apóstoles. 12 apóstoles escogidos por Dios, en quienes se iba a fundamentar, ¿cierto? Como piedra angular Jesucristo, pero el conocimiento de la iglesia en los apóstoles y los profetas. Es decir, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Y encontraron 70 palmeras. Para los judíos, estas 70 palmeras representan las 70 naciones gentiles que nacieron de los descendientes de Noé. Ellos esa explicación le dan. Pero en el Nuevo Testamento recordamos que Jesús envió a 70 a predicar a los gentiles, a predicar el Evangelio. Entonces, el final del versículo 27 dice que acamparon allí junto a las aguas, un lugar de reposo, un lugar de abundancia, de frescura, donde podían descansar sus pies, un lugar, ¿cierto?, donde si habían palmeras, habían dátiles y pudieron comer, donde pudieron recuperar sus fuerzas, un lugar donde hubo tiempo suficiente para levantar el campamento y quedarse allí en el reposo del Señor. Siempre después del tiempo de la amargura, el Señor te va a llevar al oasis de Elim. Siempre te va a llevar a ese tiempo de provisión, a ese tiempo de refrigerio, a ese tiempo donde te vas a fortalecer, donde vas a poder descansar. Aleluya. Pero el camino va a seguir. El camino va a seguir hacia adelante. Aleluya. Dios le mostró al pueblo de Israel su poder, ¿cierto? Y su misericordia al llevarlos a Elim, porque ellos no pasaron la prueba. Y Dios podía perfectamente haberlos llevado derechito al desierto nomás. Pero Dios les mostró misericordia. Entonces, en tu prueba, lo que estés viviendo, tus aguas amargas, son temporales. Son temporales. Tu fe tiene que ser fortalecida. No te debilites, por favor. No sueltes lo que el Señor había puesto en tus manos. No sueltes las cuerdas de amor con las cuales te habías agarrado y afianzado de Él. Sigue creyendo, porque es en medio de estas aguas amargas que Él te va a mostrar su poder, su bondad, su misericordia. Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios, lo que Él dice es verdadero. Y Él lo va a hacer con tu vida. Aleluya. Dios no equivoca el camino. Dios no equivocó el camino con el pueblo. Dios no lo ha equivocado con nosotros. Póngase de pie para que oremos al Señor. Oh, bendito sea el Señor, santo y poderoso. Oh, santo y poderoso Señor. Cierre sus ojos allí y empiece a orar. Oh, Shebakara Baseya Ramakar. Tú eres el Señor y esta es tu palabra, Dios. Sobakorra Bashaya Ramakar.
Hay muchos que están bebiendo sus aguas amargas, Señor, en este momento. Muchos que están aquí y otros que están conectados, Señor. Tiempos que tú permites, tiempos de prueba, Señor, que tú estás permitiendo para forjar hijos e hijas fuertes en la fe, que puedan resistir los embates de este tiempo, que es el tiempo más crudo, que es el tiempo más difícil, más peligroso para tu iglesia en esta tierra, Señor. Necesitamos ser hijos, Señor, rectos, derechos como las palmeras, pero firmes como los robles, Señor. Dios, Dios del cielo, oro, Señor, por todos los que están bebiendo las aguas amargas. Señor, en el área en el cual están siendo probados, algunos en sus finanzas, otros en sus cuerpos físicos, otros en sus almas, Señor, otros, Señor, en los trabajos, en sus estudios, en su futuro, Dios, en sus planes, oh Dios, en la situación en la cual las aguas amargas se hayan manifestado, Señor. Que les quede claro que tú los llevaste a ese lugar. Tú los llevaste a ese lugar, Señor. Es por tu voluntad que viene la prueba, para fortalecerlo, para engrandecerte tú en medio de esa prueba, para que conozcan la calidad del Dios en el cual han creído y a quien están sirviendo, para que puedan ser abiertos sus oídos y sus ojos y puedan verte a ti, Señor, en gloria y en majestad. Oh Dios, Espíritu Santo, trae, Señor, tú endulza las aguas, endulza esas aguas, Señor, trae la fortaleza a tus hijos. En el nombre de Jesús, yo quiero que sigas orando allí y quiero hacer una invitación que viene de parte del Espíritu Santo. Si tú estás bebiendo esas aguas amargas, no importa en qué área es, puedes pasar aquí adelante, puedes venir aquí al altar a hacer lo que hizo Moisés.